Ya está con nosotros vía videoconferencia Roberto Hernández, a quien me permite saludar. Roberto, ¿cómo estás? Agradecemos, como siempre, que hayas tenido la disposición a compartir en este seminario pues, tus diversas experiencias. Y también sabemos que se te dificultó venir al país. Y bueno, son dos motivos, uno por el cual te queremos felicitar. Sabemos que tú y tu esposa, que también trabajó en Presunto Culpable, pues han sido recientemente padre y madre, y que estás, pues obviamente también por presentar tu examen de grado. Roberto estudió Derecho en México y Canadá, actualmente estudia el doctorado en Políticas Públicas en la Universidad de California, en Berkeley. Él es profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y junto con Laira Negrete desarrolló el documental que todos conocemos, Presunto Culpable, el cual ha recibido distintos galardones, entre los que se encuentra el premio Emmy a la mejor investigación periodística del año, los premios por el mejor documental del Festival Internacional de Cine de Morelia 2009, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2010 y en el Stand Film Fest de Londres 2010 y otros 13 galardones por su contenido político y de derechos humanos. De verdad, Roberto, te agradecemos el esfuerzo para compartir esta y obviamente esta experiencia, pero sobre todo el que nos deja a los mexicanos esta experiencia y cómo, digamos, podríamos avanzar en un sentido positivo. Sin más, te doy la palabra, Roberto, para que te puedas dirigir a nuestro público. Muchas gracias. Roberto, Sí. podríamos iniciar en el momento que tú dispongas. ¿Cómo dice? Podríamos iniciar, Roberto, en el momento que tú dispongas y hayas hecho tu presentación ante nuestro auditorio. Entonces, si iniciamos con tu charla, si nos das favor, Roberto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Perdón, no estaba yo escuchando el sonido. Buenos días a todos. Muchísimas gracias al Instituto de Transparencia del Distrito Federal y a las autoridades que organizaron este evento. Pues miren, ya me presentaron, me tocó ser el director y productor de la película Presunto Culpable, que imagino que la mayoría de ustedes conocen. Me disculpo por no estar físicamente con ustedes. Miren, no he tenido la oportunidad de viajar por motivos personales. Acabo de tener una hija y vivo en San Francisco porque estoy haciendo acá mis estudios de doctorado. Y la verdad es que lo digo con mucha humildad, me siento honrado de que me hayan invitado a este foro, pero no tengo claro qué puedo aportar yo. Yo no soy un especialista en los temas que ustedes están discutiendo hoy, y simplemente me tocó, digamos, una cinematográfica que me parece que toca algunos de estos temas. En particular, creo que hay 4 temas que aparecen en Presunto Culpable, y no sé si la película y referirme a ella ayude para los motivos de su foro, y pues me va a permitir mencionarlos. Yo creo que Presunto Culpable es la primera vez que en México tenemos en la Ciudad de México por lo menos tenemos un juicio penal realmente público. Como ustedes saben, la Constitución mexicana, en su artículo 20, ordena que en un asunto penal las personas sean juzgadas de manera, en una audiencia pública, digamos. Eso tiene pues, varios alcances. Hay que explorar qué significa eso. Ese es uno de los temas que hay que tocar. Otro tema que hay que tocar, que también tiene que ver con la película, es la libertad de expresión, y por lo menos tiene que ver con lo que sucedió con la cinta una vez que se empezó a transmitir en cines. La Constitución mexicana nos garantiza una libertad de expresión en el artículo 6º, y esa libertad de expresión pues, tiene, digamos, 2 vertientes importantes. Una es el derecho mío como productor o como director o como artista o como ciudadano a expresarme, y el otro, que es el más importante me parece, el de los ciudadanos o los destinatarios de un mensaje a recibirlo y a entenderse de lo que ese mensaje contiene. Un tercer tema que está presente en esto es el derecho a la información.
en su artículo 6, nuevamente, la Constitución mexicana dispone que el Estado debe garantizarnos el derecho a la información. Y nuevamente, ¿qué significa ese derecho y a qué está obligado realmente el Estado? Y finalmente también está en el artículo 6 de la Constitución un derecho garantizado por la Constitución a la vida privada de las personas, ¿no? El Estado debe proteger, dice la Constitución, debe proteger la vida privada y los datos personales en los términos que establezcan leyes secundarias, ¿no? Entonces, pues todos esos son temas que de alguna manera me tocó por suerte y por los azares del destino que aparecieran manifestados en el caso de presunto culpable, no solo en el juicio que filmamos y el juicio que se transmitió en cines y después en DVD y en televisión, sino también en la secuela legal que tuvo la película, porque una de las personas que aparecen en la cinta, que es un testigo, que es el testigo que acusa a Toño Zúñiga, quien aparece como acusado de homicidio en este juicio, bueno, no me demandó a mí, digamos, pero demandó a la Secretaría de Gobernación a través de un amparo solicitando que se suspendiera la exhibición de la película. Y pues la argumentación tenía que ver con que la cinta, según el quejoso, que es Víctor Reyes, violaba su derecho a la vida privada. Entonces parecería que ahí entran en tensión, digamos, el derecho a tener un juicio público y el derecho de Víctor Reyes a su vida privada y a la protección de sus datos personales. Y yo en este asunto pues no soy un actor imparcial. Evidentemente yo estoy a favor de la libertad de expresión y a favor de que el juicio sea lo más público posible, y además tengo un interés en un asunto. Entonces pues lo que yo pueda decir en este espacio quizás no tenga pues ninguna credibilidad, ninguna validez por la situación concreta en la que yo me encuentro de ser el productor de una película que tuvimos que defender en los tribunales. Pero los argumentos que iban y venían, y es un juicio que todavía no concluye, pues primero tienen que ver con cuál es el alcance de la audiencia pública. Y yo les quisiera dar razones, en lo que poco tiempo que tengo, para explicar por qué creo que una audiencia pública en México debe ser lo más pública que se pueda. Y mis razones tienen menos que ver con lo que el juicio penal tiene en una sociedad democrática. Para mí, un juicio penal lo que tiene que lograr es que la policía rinda cuentas de la manera más amplia posible sobre la forma en que se investiga un delito, sobre la forma en que se trata a un acusado cuando está detenido, sobre el desempeño de los jueces, sobre la forma en que la fiscalía presenta unas pruebas y sustenta una acusación en un juicio. Entonces, todos estos temas, todos estos objetivos, digamos, se facilitan inmensamente cuando el juicio es lo más público posible. Y para mí, público, la palabra pública significa que ciudadanos que no tienen nada que ver con el proceso, familiares del acusado o familiares de las víctimas del delito, o curiosos o académicos, cualquier persona pueda asomarse a ese juicio y ver y entender cómo se está desempeñando la autoridad en cada una de estas funciones, en su función de acusar, en su función de investigar un caso, y que pueda ver también cómo se está desempeñando un abogado defensor en su función de defender al acusado, ¿no? Yo creo que eso es el antídoto más importante que podríamos tener contra la corrupción que hay en México. Y ese es el antídoto más importante que podríamos tener contra la impunidad que hay en México. Me gustaría explicar rápidamente por qué. México lleva, como todos sabemos, muchísimos años invirtiendo enorme cantidad de recursos, una enorme cantidad de vidas, además, en
tratar de ponerle un freno a la delincuencia y a la criminalidad, pero estamos emprendiendo esta batalla con una policía que tiene unos altos índices de corrupción. Y lo digo no como una opinión, sino hay datos objetivos que nos demuestran que hay una gran cantidad de corrupción en la policía. Entonces, cuando un Estado, un gobierno invierte dinero en equipo para la policía, en helicópteros, en bases de datos, en volver a una policía más sofisticada técnicamente, etcétera, pero sus elementos son corruptos o sus elementos son abusivos o maltratan a los acusados, bueno, el impacto de eso es que pues, es como un volado. Es un volado el hecho de que si un policía logra dar con una persona sospechosa que efectivamente haya cometido un delito, es un volado el que la policía vaya a tomar a esa persona y llevarla al Ministerio Público y presentarla como sospechosa de un delito. ¿Por qué? Porque el policía pues, siempre puede subastar la detención. Siempre puede decir, bueno, pásame una renta y no ejecuto la orden de aprehensión, o dame un dinero y te dejo salir de la patrulla y te puedes ir. Y de esto hay datos objetivos. El CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ha hecho una encuesta a personas recluidas y hay una pregunta en esa encuesta, se le ha aplicado en 3 ocasiones en la Ciudad de México en todos los reclusorios y se les ha preguntado a las personas recluidas, ¿tú crees que si la policía te hubiera pedido, ¿tú crees que si le hubieras dado dinero a la policía te hubiera dejado ir? Y más o menos un 50% de los reos responden que si hubieran tenido dinero y le hubieran ofrecido el dinero a la policía, creen que los hubiera dejado ir, ¿no? Ese es un dato, un indicador, digamos, de lo que está pasando. No es el indicador ideal, pero es un tema de todo sabido, que nuestra policía subasta las acusaciones penales. Y otro poco sucede ya en el interior del Ministerio Público. El Ministerio Público es la institución que está a cargo de ensamblar las pruebas y decidir si consigna a una persona acusada. Y finalmente, ya cuando se llega al juicio, y estas preguntas se hacen en la encuesta, se le pregunta, ¿tú crees que si el MP le hubieras dado dinero te hubiera dejado ir? ¿Tú crees que si el juez, si le hubieras dado dinero te hubiera dejado ir? Y cuando uno grafica la expectativa de corrupción que hay, uno ve cómo es más alta en la policía, si la pudiéramos graficar, y va descendiendo conforme uno pasa al Ministerio Público. Si mis manos fueran un histograma, digamos, esta sería la siguiente barra, Ministerio Público, y cuando llegas ya al juzgado, la corrupción, expectativa de corrupción es como, digamos, del 2%. Solamente 2% de los entrevistados creen que la policía, que el juez los hubiera dejado ir si les hubiera dado dinero. O sea, hay más corrupción en la policía y menos corrupción en el Poder Judicial, pero tenemos corrupción de todas maneras y estamos viendo cómo pues personas que creemos que deberían estar presas no terminan presas y personas que creemos que no deberían estar presas terminan presas. Entonces, un gran antídoto para este tema de corrupción es tener un juicio realmente público. Y cuando nosotros amanecimos un día en el juzgado 26 penal de Héctor Palomares Medina con 5 cámaras y estábamos filmando pues la reposición del juicio de Toño Zúñiga, cuando lo conocimos él ya estaba condenado a 20 años de prisión con una sentencia en apelación y a través de una serie de esfuerzos logramos que se reabriera el caso. Bueno, aparecemos en ese juzgado y los policías que lo habían detenido a Toño Zúñiga 2 años atrás tenían que estar rindiendo cuentas sobre cómo se habían comportado y sobre qué habían hecho. Y era evidente la preocupación en sus caras y en sus memorias de qué hice, cómo interrogué a este acusado, cuando se les hacían preguntas sobre cómo lo habían detenido, sobre cómo lo habían identificado, no querían recordar absolutamente nada. Entonces, como ejercicio de rendición de cuentas, digamos, fue muy flaco, por lo menos para el público, ¿no? El público que espera saber, bueno, si están preguntando al detective cómo detuvo a esta persona, no se puede enterar en el juicio penal, como se hace en la Ciudad de México, de cómo el policía judicial o el policía investigador hizo uso de sus facultades de investigación. Y evidentemente pues es un juicio hay una encuesta que hizo el periódico Reforma, aproximadamente 98% de las personas que han visto el documental se dan cuenta
de que la persona, de que Toño Zúñiga fue acusado injustamente, fue detenido injustamente y que fue víctima de un proceso penal corrupto. Yo creo que imaginémonos que no solo Toño Zúñiga tiene la maravillosa oportunidad de que su caso se videograve y que su caso sea tan público como pueda ser en potencia, ¿no? Y entonces que todos los medios de comunicación puedan tomar ese registro de un juicio y señalar cosas que no les parezcan y transmitirlo por televisión o por cualquier medio. Bueno, eso a la larga lo que haría es que sería políticamente insostenible tener policías mal preparados y sería bastante evidente tener policías que no están a la altura de las circunstancias o que no investigaron un caso y por lo tanto eso en sí mismo haría que la policía fuera de mucho mayor calidad en el largo plazo, ¿no? O sea, con cada juicio penal que hubiera que fuera tan público como creo que empezaríamos a ver, vamos a aparecer a los mismos jueces, a los mismos policías, pero mejorando su comportamiento y su desempeño dentro de ese juicio y hablando no ya solo para una averiguación previa o para un registro de expediente que se hace por escrito y que nadie lee nunca y nadie se entera de lo que ahí contiene, y empezar a desempeñarse de manera tal que le presenten su investigación al público y a los mexicanos. Ahora, eso, evidentemente, cuando empezamos a ver las cosas desde el punto de vista de la víctima de un delito o desde el punto de vista de los testigos que tienen que acudir a él y del temor que hay, entendible por parte de muchas personas, de acusar a alguien en un juicio y decir, esta persona me secuestró, esta persona me violó, esta persona me robó, y con la impunidad que hay y la corrupción que hay, pues hay un temor evidente a que el acusado del juicio, que bien puede haber sido quien cometió un delito, pues amedrente y use la oportunidad de conocer el domicilio, el nombre, el rostro de la persona que lo está acusando, para, pues, de alguna manera tratar de amenazarlo o de eliminarlo. Y estas son preocupaciones pues, bastante entendibles, ¿no? Entonces, en atención a estas preocupaciones, y en algunos casos, los países que tienen juicios públicos como el que yo propongo que deberíamos tener en México, que es un juicio oral y público con la publicidad más agresiva que se pueda tener, pero también con un periodismo apropiado, digamos. Bueno, pero los países que tienen un juicio público, como por ejemplo Chile, o acá en Estados Unidos, que es desde donde estoy platicando con ustedes, lo que han hecho es restringir la publicidad del juicio, pero en casos muy específicos. Por ejemplo, en Chile, cuando hay un menor de edad que tiene que declarar en un tribunal, se toman una serie de medidas, ¿no? Cuando hay una víctima de violación, por ejemplo, se le ofrece a la víctima si quiere declarar detrás de un biombo. Entonces, de esa manera, o bien se hace una videoconferencia y la víctima está en otro lugar distinto de donde está ocurriendo el juicio. Entonces, hay una serie de protecciones que restringen un poco el acceso que el acusado del delito podría tener a la identidad de la víctima. Pero no son restricciones absolutas y no son restricciones que se manifiesten en todos los casos. Y son restricciones que además deben de argumentarse muy fuertemente por la Fiscalía en etapas previas ya a un juicio oral, ¿no? Y bueno, en general los jueces son renuentes a otorgar ese tipo de protecciones, salvo estos casos como muy excepcionales en donde hay una vulnerabilidad especial de la víctima o hay pruebas muy contundentes de el riesgo que puede correr una persona en una acusación, ¿no? En hacer una acusación de manera pública en un juicio. Pero, digamos, que son reglas excepcionales. Y yo no sé, y les repito, no sé si en el caso de presunto culpable haya méritos como para que hubiera habido una restricción fuerte a la identidad
de la persona que acusó a Toño Zúñiga. Les puedo comentar algunos casos por qué del caso de la película. No sé cuánto tiempo quede, si voy bien de tiempo, quizás ya no, no estoy seguro. Si pueden indicar cómo ve el reloj. O si puedo continuar y me interrumpen cuando ya se acabe el... Bueno, voy a continuar asumiendo, es que no sé, yo no tengo no los Sí, puedo ver a 5 ustedes. minutos, Roberto, no se me está escuchando, ¿son 5 minutos? 5 minutos. Minuto. Ok. En el caso de la película Presunto Culpable, Víctor Reyes, que acusa a Toño Zúñiga, era un menor de edad al momento en que se cometió el delito de homicidio en contra de su primo. Juan Carlos Reyes Pacheco es el fallecido y el caso de ese homicidio es el que resulta en la acusación en contra de Toño Zúñiga. Y Víctor Reyes, el testigo, tenía 17 años en el momento en el que ocurre el homicidio, pero tenía 19 años en el momento en el que ocurre el juicio. Y era mayor de edad. Y en la película, Presunto Culpable, se usa únicamente su rostro y su nombre. Y se usa esa información únicamente en el contexto del juicio penal público, el cual está estipulado como tal por la propia Constitución. Entonces, cabe señalar también que Víctor Reyes, en un momento de la investigación de la policía, fue él mismo sospechoso del homicidio del cual se acusa a su primo, y él mismo le comenta a la policía haber sido miembro de una banda de cholos, que es la que él alega que mató a su primo. Entonces hay una serie de elementos que nos hacen creer que pues, la policía tenía razones para detener a Víctor Reyes, el testigo que acusa a Toño, y que al ser mayor de edad no necesitaba una protección especial hacia su identidad, y que además al ser un caso con pruebas tan débiles en contra del acusado, que Toño Zúñiga realmente no representaba ningún riesgo para Víctor Reyes. Entonces, todos esos factores, pues evidentemente los tuvimos en cuenta. No nos agradó para nada el impacto que tuvo en la vida, según él alega, de Víctor Reyes, que dice que la gente en la calle lo insulta, le dicen mentiroso, etc. Eso me parece que es un impacto no deseado y un impacto que lamentamos que haya tenido la película. No era nuestra intención en absoluto que eso sucediera. Pero la pregunta es, ¿qué tanto podemos limitar la publicidad del juicio en nombre de salvaguardar estos datos como el rostro y el nombre de una persona? Y yo creo que uno puede, para hacerse este ejercicio, y ya con esto concluyo, considerar que datos personales hay muchos, ¿no? O sea, yo tengo entre datos personales míos, ¿no?, mi origen racial, mi origen nacional, mi nombre, mi cara, digamos, mi preferencia sexual, mi estado de salud, mi religión, mi domicilio, creo que ya lo dije, mi teléfono. Hay una serie de datos personales amplísimos, ¿no? Pero dentro de estos datos personales, yo no estoy seguro que todos merezcan el mismo nivel de protección. Y la Constitución mexicana no establece ninguna directriz al respecto. La Constitución simplemente dice que se protegerá el derecho a la vida privada y a los datos personales de una persona, en los términos en que las leyes establezcan. Y dentro de esos datos personales que acabo de citar, quizás hay algunos que son naturalmente más públicos que otros, ¿no? Mi cara, pues puede ser un dato personal, pero es el dato más público de mis datos personales que puedo tener. ¿Estamos dispuestos a tener juicios con acusados o con testigos sin rostro o con jueces sin rostro? Pues yo creo que no. Y habría que ver cómo ha funcionado tener juicios con jueces sin rostro en otros países, o juicios donde se puede hacer una denuncia totalmente anónima y no te enteras nunca de quién es la persona que te acusó, o denuncias completamente anónimas como se practicaron en la Alemania comunista o en la Rusia de Stalin, en donde tú podías de repente ser denunciado y acusado y detenido e interrogado
sin que te enteraras jamás de quién fue la persona que te acusó, ¿no? Y entonces eso se presta a regímenes dictatoriales, ¿no? Y a violaciones de derechos mucho más fuertes y a una mayor corrupción por parte de las fuerzas del orden que la que tenemos en México ya hoy. Entonces, como que son cosas que hay que no tienen una respuesta. Yo sigo teniendo preguntas acerca de cuál es el alcance de esto y yo creo que les cedo el espacio a ustedes para que comenten y hagan las preguntas que deseen. Espero que se pueda escuchar el sonido y poder que tengamos alguna conversación. Muchas gracias. No, gracias a ti, Roberto, de verdad. No sé si escuchaste al principio, aparte de saludarte, te felicitábamos a ti y a tu esposa por haber sido recientemente padre y madre. De verdad, felicidades y agradecemos tu presencia. Bueno, decías tú que no eras un experto, bueno, no sé si fueras experto, creo que nos has puesto, digamos, muy claramente la importancia que tiene el transparentar las acciones en materia de procuración e impartición de justicia y cómo, digamos, el mecanismo, en este caso de tu experiencia en la película de Presunto Culpable, pues es una cuestión que puso a reflexionar, creo que a muchos ciudadanos y espero también a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia. Yo en el caso específico sé que en el Distrito Federal, por ejemplo, tu película fue exhibida a todos los miembros del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el propio tribunal, en diversas funciones, y que hay algunas iniciativas en el Distrito Federal, en la propia Asamblea Legislativa, para ver la posibilidad de que algún tipo de juicios se pudiesen videograbar y que la gente pudiera tener acceso a estas grabaciones de determinados juicios. Y bueno, otra cuestión que ya tenemos en una reforma constitucional es la posibilidad de los juicios orales, que en algunos lados ha avanzado, en otros no, como el caso del Distrito Federal, tiene un plazo límite, creo, al 2008, pero esperemos, porque es una transición, pero que esa transición inicie, porque no nos cabe la menor duda de que el transparentar las decisiones en materia de procuración e impartición de justicia podrá ser, digamos, un elemento que incentive pues, el actuar por el debido proceso y conforme a la ley e inhibir, como tú bien lo señalabas, altos grados de corrupción que existe en estos organismos. Tengo aquí dos primeras preguntas. La mecánica que te propongo es que te las lea las dos y tú des la respuesta que consideres. La pregunta es, con tanta corrupción en el sistema judicial, ¿habrá presunto culpable 2? ¿Crees que el hecho de hacer públicos los juicios, como el de tu película, no generaría una presión mediática en las resoluciones de los mismos? Son las dos preguntas que tengo hasta el momento, Roberto, si nos haces favor. Perfecto. Miren, no sé si voy a hacer otra película, pero creo que diariamente estamos recibiendo, diariamente estamos recibiendo más casos y lamentablemente no podemos hacer públicos los casos porque no tenemos humanamente la posibilidad de filmar todo esto, pero les puedo decir que desde que salió la película hasta la fecha hemos recibido como aproximadamente 1000 peticiones a través de Twitter, de Facebook, de correo electrónico, y seguimos recibiéndolas y lo que hacemos es le aplicamos una encuesta a las personas que se nos acercan y a través de eso tenemos más información, aunque sea información que no es estadísticamente representativa ni generalizable, pero tenemos información más amplia de cómo se comporta la policía y podemos confirmar que lo que le pasó a Toño Zúñiga es algo que está ocurriendo en varios niveles, en varios estados de la República y que por lo tanto es muy importante que se implemente la reforma de los juicios orales, que todos los estados de la República Mexicana tienen hasta el 2016 para implementarlos. ¿Y me puedes recordar la segunda pregunta que era? La segunda pregunta hacía referencia a si que crees que el hecho de hacer públicos los juicios como el de tu película no generaría una presión mediática para las resoluciones de los mismos.
Yo creo que es una gran pregunta y la respuesta corta es que esa presión mediática ya existe hoy. Y existe una presión mediática bastante poco útil. Y la voy a plantear así. Lo que ocurre normalmente es que nosotros, todos los seres humanos, no solo los mexicanos, sino la raza humana en general, nos imaginamos víctimas de un delito con mayor frecuencia que imaginarnos víctimas de una acusación penal falsa. Todos podemos creer que nos va a caer un secuestrador o que nos van a robar o que nos van a atacar, pero nos podemos imaginar muy pocas veces que nos pueden acusar penalmente. Y entonces ese sesgo, que es un sesgo psicológico, lo tienen también los periodistas. Y lo que la policía tiene que hacer a veces es únicamente hacerle cosquillas a ese sesgo para que con un boletín de prensa puedan decir, la policía detuvo a, qué sé yo, la rana o el sapo, o le ponen un apodo a alguien. A Toño Zúñiga le pusieron el Largo. Y aquí está el homicida de Iztapalapa, punto, ¿no? Y no solo hacen eso, sino que conducen procedimientos de identificación que violan todos los estándares de la ciencia. Por ejemplo, hace poco el gobernador de Nuevo León, el gobernador Medina, dice, bueno, detuvimos a tal persona, confesó, y aquí está su fotografía en Twitter, para que todas las personas que hayan sido atacadas por esta persona, pues vengan a denunciar. Y evidentemente eso es una manera de sesgar a cualquiera que vea la fotografía para que vaya y presente una denuncia sin que haya ningún control científico sobre esa acusación. Entonces, y luego los medios, finalmente a veces nada más toman el boletín de prensa que saca la Procuraduría, lo imprimen y tal cual dicen, bueno, se detuvo al secuestrador tal o al director del cartel tal, ¿no? Y sin que haya normalmente ninguna verificación de la información. Entonces, la experiencia que tuvimos con Presunto Culpable fue justamente de hacer las cosas en contracorriente, que es decir, bueno, vamos a investigar esta acusación a fondo antes de publicar cualquier cosa. Y pues la película, Toño Zúñiga, su caso terminó en el 2008. Y la apelación y todo el asunto concluyó algo de tiempo después, pero en ese año. Y sin embargo, la película se hace pública hasta el 2011. Y la primera vez que sale en México fue en el Festival de Morelia, se estrenó en el año 2009. Entonces, lo que le estoy diciendo es que nosotros nos autoimpusimos un estándar superior al que se autoimponen los periodistas de nota roja en México. El periodista de nota roja en México le dan el boletín de la Procuraduría, todavía no hay un juicio y ya está publicando algo, revelando ahí sí los datos personales del acusado, su nombre, y en ocasiones algunos periodistas publican su domicilio, cosas terribles, y le amuelan la vida a alguien sin saber que si realmente hay evidencias fuertes en su contra. Entonces, mientras digamos que si las cosas se hicieran como las hicimos en Presunto Culpable, justamente lo que me preguntan, este riesgo que comentaban, se mitigaría, porque yo la regla que propongo es que el periodista no publique nada, no pueda publicar absolutamente más que lo más mínimo hasta que el juicio no se resuelva. Y eso es un estándar bastante alto. Hay países, por ejemplo España, que acaba de decir que en casos de delitos graves, un tribunal en Madrid acaba de decir que en casos de delitos muy graves como de secuestro, etcétera, que sí se vale que el diario publique el nombre del acusado. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque todavía tenemos que esperar a que haya un juicio. Y yo creo que entonces, si hacemos esta regla y la hacemos valer de alguna manera, pues hay una restricción bastante fuerte, pero también un incentivo bastante fuerte a que los políticos no lucren políticamente con haber hecho una detención, sino que tenga que haber un pronunciamiento por parte de los medios y de los periodistas hasta que un juicio se concluyó. Entonces, de esta manera creo que regular este tema y regular la videograbación de juicios haría que tuviéramos la oportunidad realmente
de ponerle límites a algo que ya está sucediendo hoy. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Si quieres, contestarías esta y que dieras la conclusión sobre tu participación, la cual volvemos a agradecer. ¿Qué ha pasado con el abogado defensor de oficio de Toño Zúñiga, ya que, como sabemos en la propia película, presentó una cédula falsa, si ha habido algún proceso sobre él? La otra, si se ha iniciado algún procedimiento también en contra del juez Palominos y de la Ministeria Pública que ejerció la acción penal en contra de Toño Zúñiga. Con el defensor no sé qué ha sucedido. El defensor que falsificó su cédula profesional, pero es una gran pregunta porque me permite hacerles un comentario sobre que tiene mucho que ver con el acceso a la información pública y que es algo que no está ocurriendo hoy. Y ojalá y alguien lo pueda retomar, que alguno de ustedes lo pueda retomar y hacer algo al respecto. México, además de tener policías muy corruptos y o varios policías sobre los cuales pesan alegaciones de corrupción, y perdón por el desliz mental, porque no creo que todos los policías que tengamos sean corruptos, pero sí los hay, sí hay muchos casos de ello. Pero también tenemos un problema con la defensa penal. O sea, los defensores, tanto públicos como privados, tenemos defensores de muy mala calidad y de excelente calidad también. El problema que tenemos es que la persona que tiene que contratar un servicio de defensa no tiene acceso a la información de la calidad de ese defensor. Y eso es urgente que lo resolvamos ya en México. Esto es de los problemas más graves. O sea, y les quiero poner un ejemplo, ustedes como consumidores de un bien o un servicio, cuando van, por ejemplo, a una tienda a comprar una lavadora, y perdón a los abogados por compararlos con una lavadora, pero cuando uno compara en una tienda, uno puede ver marcas, ¿no? Daewoo, Whirlpool, etc. Puede ver precios. Y el precio y la calidad, y la marca de la lavadora que uno está viendo en la tienda son un indicador de la calidad del bien que uno está comprando. Eso, que es una señal que los economistas le llaman una señal de mercado, ¿no? Que la ves cuando compras un coche, la ves cuando ves una marca identificable. Eso no ocurre con los abogados. ¿Por qué? Porque el abogado es una sola persona, ¿no? Y entonces no hay una marca, salvo con despachos muy grandes, como algunos despachos que todos conocemos. Pero en general, el acusado típico, en un juicio penal típico, no tiene la posibilidad de comparar precio ni marca. No tiene ninguna señal de mercado, no tiene ningún acceso para ir de shopping, porque está dentro del reclusorio. Entonces no puede ir a buscar y a comparar la calidad de un servicio. Y el gobierno, eso es algo que los economistas conocen como una falla de mercado, donde el mercado de servicios legales no está transmitiéndole al comprador información suficiente como para que el consumidor de un servicio legal pueda hacer una decisión informada. Y esto es algo que el instituto yo creo que les recomendaría yo que sea un tema que revisen. Creo que la Profeco, por ejemplo, sería un organismo también ideal para revisarlo y para empezar a generar información que sea pública sobre los defensores penales, tanto públicos como privados, de manera tal que cuando yo como acusado en un juicio, en el reclusorio, diga necesito contratar a un abogado, pueda yo consultar una terminal o una computadora o mis familiares puedan hacerlo y yo pueda ver pues, a mi abogado Santiago, Enrique Ramírez Santiago, que es el defensor que falsificó la cédula, cómo le fue en su juicio anterior, cuántos juicios ha perdido, qué dicen los acusados a los que defendió en los 5 juicios pasados, cómo les fue, le pidieron dinero para corrupción o no. O sea, hay una serie de datos que le toca, yo creo, al gobierno recolectar, porque los acusados no lo pueden hacer cuando están dentro del reclusorio, y porque es información que cuesta generar y porque aquí hay una falla de mercado muy fuerte. Y de esta manera, pues, y no solo teniendo pues, un dato ínfimo como es el de la cédula profesional, yo tengo una cédula profesional de abogado y no me consideraría un defensor penal competente. Entonces necesitamos generar esa información y esa información, al hacerla pública y ponerla en manos de las personas que van a contratar un servicio por sí sola,
va a empezar a elevar la calidad de la defensa penal que tenemos. Y lo mismo podemos hacer con otros prestadores de servicios públicos cuando hay una falla de información, como la que les estoy comentando. Muchas gracias, Roberto. No, y aparte las lavadoras tienen garantía. Aquí en MECO se avanzó un poco con un proyecto de la SEP, que acaba de llegar a un premio, que es que toda persona puede checar, pero obviamente teniendo acceso a Internet, dando el nombre de una persona, si tiene cédula, etcétera, etcétera, y está, digamos, en términos reales, porque aquí, al lado donde estamos, tenemos una universidad que se llama la Universidad de Santo Domingo, que falsifica títulos todos los días. Pero bueno, ya se puede checar realmente si este tipo de cosas, pero obviamente hay que avanzar más allá. Podría tener acceso a los colegios, ayer se proponía la colegiación obligatoria de los abogados, y yo creo que de todas las profesiones, con el objeto de que este organismo pudiera también brindar esta información y poder remediar en algo esa falla de mercado, esa falla de información. Pues de verdad, Roberto, te agradecemos, quiero mostrarte simplemente, te lo haremos llegar, pues el diploma que te estaremos entregando, igual que un reconocimiento y una artesanía mexicana que también, de alguna forma, te lo aseguro, te la vamos a hacer llegar allá a California. Y de verdad, muchísimas gracias y nuevamente felicidades a ti y a tu esposa, y que estés bien y suerte en tu examen de grado. Muchísimas gracias por la invitación a todos y gracias por escucharme.